No estoy de acuerdo con esta reforma porque me quita mis derechos. Es fundamental en estos momentos, que puede ser casi el ataque más fuerte que vamos a padecer los trabajadores en nuestra vida laboral. Es el momento de ir a la huelga, 29 de septiembre, huelga general. Las condiciones que están planteando de tener el despido prácticamente ya era libre, ahora prácticamente es gratuito, pues habrá que hacer algo. Y luego vamos a perder todos los derechos que hasta ahora teníamos, entonces no podemos quedarnos con las manos atadas, tenemos que luchar y levantar esto hacia arriba. Mis motivos para ir a la huelga es que se permite la entrada de las ETTs en las administraciones públicas y en los sectores de riesgo. Se cargan los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad. No vale ya la pena que tú te presentes a una oposición y consigas un buen puesto en una bolsa de trabajo, porque las empresas de trabajo temporal van a poder colocar a quien quieran, sean primos, amigos de alguien o simplemente alguien que necesita trabajar pero no tiene la formación necesaria y no va a competir con otra gente. Se van a producir diferencias entre los mismos trabajadores que no van a tener las mismas condiciones de trabajo en el mismo puesto de trabajo. Pues en las administraciones locales es especialmente preocupante el tema de la reforma laboral, porque va a incidir la propia reforma laboral en la posibilidad de incorporar a las administraciones el despido objetivo. Básicamente por no perder los derechos que se han luchado toda la vida, que han luchado otros trabajadores antes que nosotros, y pensando en un futuro, en nuestros hijos y la gente que va a empezar dentro de pronto a trabajar. Los jubilados tenemos que hacer y pensionistas la huelga, porque aparte de la congelación hay gente que ni tan siquiera puede llegar a final de mes, y con los años que quieren subir, los próximos compañeros que se jubilen no van a tener ni para comer. Y considero que hay que ir a la huelga, y yo iré por eso, porque considero abusiva el tema de la cláusula del descuelgue salarial de las empresas. Considero que no es justo que una empresa sin ninguna causa justificada puede decidir descolgarse del convenio y pagar lo que quiera. Soy del sector de telemarketing, en el que hay una alta temporalidad, y también es un sector que está muy feminizado. La reforma laboral para nada va a romper con esa dualidad en el mercado laboral de la temporalidad y de los contratos fijos. Todo lo contrario, nos va a perjudicar, por lo cual es un motivo más que suficiente para ir a la huelga general el 29 de septiembre. O sea, los apretones que siempre nos lo llevamos los trabajadores, y que ya está bien. La reforma laboral es una estafa para los trabajadores, no lo podemos permitir. Que esto es un principio de lo que pueda venir después. Que la gente se conciencie y que ya está bien de siempre pagar los mismos. Vamos, eso más que todo resumiendo.